Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia en radiocirugía de columna con el sistema Element de Brainlab. Gracias a Brainlab por invitarme a dar esta conferencia y a Interoncology por el espacio. Bueno, el temario de esta presentación es el que pueden ver aquí. Vamos a ver consideraciones generales, nuestra experiencia institucional en la radiocirugía de Spine. Vamos a ver posicionamiento, algoritmo de cálculo, vamos a analizar el flujo de trabajo con Element Spine SRS, comparar dosimétricamente los resultados de Element con Hybridar y MRT. Vamos a mostrar el control de calidad paciente específico, resultados de auditoría externa y un ejemplo de tratamiento con guía por imágenes. La radioterapia en columna siempre tuvo una aproximación paliativa debido a que la utilización de campos conformados con aproximación en un campo directo posterior, campo anterior y posterior o múltiples campos conformados no permitían la protección de la médula espinal, que como podemos ver en este ejemplo de abajo a la derecha, está justamente en una forma dentro del volumen de tratamiento. No fue hasta que aparecieron los ACEs con intensidad modulada, en el cual uno puede tener distribuciones de dosis cóncava y mediante la utilización de múltiples ACEs con intensidad modulada es posible realizar una protección de la médula espinal, en este caso de acá. ACEs modulados más equipamiento con posibilidad de imágenes y alta precisión hizo posible la realización de la radiocirugía en columna. Las primeras publicaciones de radiocirugía en columna datan del año 95, en el cual se utilizaban sistemas rígidos de fijación con cuerpos vertebrales, entregando dosis con acelerador lineal con conos entre 8 y 10 Gray y dosis en médula espinal de aproximadamente 3 Gray. Este tratamiento totalmente invasivo no puede ser aplicado a gran cantidad de pacientes, con lo cual, digamos, fue aplicado a muy pocos pacientes y empezó a tener un desuso y no pudo aplicarse. Actualmente, tener equipamientos de alta tecnología con mayor precisión, imágenes y sistemas de posicionamiento adecuado han hecho posible la radiocirugía en columna. La radiocirugía en columna tiene la ventaja de minimizar la dosis en la médula espinal mientras entregamos una alta dosis al tumor. Es un tratamiento que es rápido, con un alto nivel de paliación. El tumor, la metástasis, debe tener la dosis total de tratamiento, pero muchas veces lo que es la invasión microscópica subclínica o el volumen de planificación puede ser subdosado porque vamos a tener como, digamos, principal la tolerancia de los órganos riesgos, lo que nos va a limitar la entrega de dosis a estos volúmenes. Es un tratamiento que está bien establecido, típicamente utilizado en una fracción o en 3 fracciones, tiene un rápido alivio del dolor, el mejoramiento de las funciones neurológicas, pero es un tratamiento sofisticado porque tiene grandes diferencias de dosis entre el PTB y la médula espinal, requiere de múltiples haces coplanares, el tiempo de tratamiento tiene que ser corto debido a que por lo general el paciente tiene dolor, y es un tratamiento que requiere de una alta exactitud con una guía por imágenes pre e intratratamiento. Las indicaciones son generalmente, como decíamos, principalmente las metástasis óseas, pero también existen algunos tumores óseos primarios o tumores intramedulares que pueden ser objeto de una radiocirugía. Las indicaciones, los criterios de selección, cuando es óptimo, cuando no tenemos o tenemos una mínima inestabilidad de la columna, cuando no tenemos o tenemos una mínima enfermedad epidural, cuando esto empieza a ser moderado y tenemos una potencial inestabilidad y puede haber una relativa contraindicación, y cuando tenemos inestabilidad o una gran cantidad de enfermedad epidural, es ahí que está contraindicado. El posicionamiento que utilizamos en nuestra institución, utilizamos al paciente en una posición supina con una bolsa de vacío, ningún tipo de compresión abdominal, los brazos preferentemente por encima de la cabeza, ya que vamos a tener haces que van a irradiar alrededor de todo el cuerpo, pero en algunos casos los pacientes tienen dolor y los brazos van a ir al costado del cuerpo.
Vamos a utilizar esferas infrarrojas sobre la piel para preposicionamiento, una tomografía en respiración libre, pero con cortes bien pequeños, ya que necesitamos reconstrucción de radiografías digitales con una buena diferenciación de los espacios intravertebrales. Nuestro programa de radiocirugía en columna comenzó en el año 2012 y entre el 2012 y el 2017 utilizamos inicialmente IMRT y luego HIPDAR y se trataron aproximadamente unos 300 pacientes. Utilizábamos iPlan inicialmente en 3 fracciones de 9 Gray y luego pasamos a un esquema de 3 fracciones de 12 Grays. Ahí podemos ver un ejemplo de HIPDAR en el cual tenemos el 40% de la dosis entregada con arcos dinámicos con formado optimizado y un 60% con haces fijos de IMRT. En esta aproximación es necesaria la utilización de estructuras virtuales de planificación para poder obtener el objetivo deseado por el radiooncólogo. En el año 2017 se instaló la primera versión de LMN Spine SRS y entre agosto del 2017 y febrero de este año se trataron 87 pacientes con 132 planes. Ahí podemos ver los parámetros físicos asociados a 64 planes de 3 fracciones de 12 Gray y 51 planes con un bus de 12 Gray y 9 Gray entregados al CTV. Y en este gráfico de la derecha podemos ver la distribución de los volúmenes de tratamiento dependiendo de la localización sacra, lumbar, dorsal o cervical. Ahí en este gráfico vemos la distribución de edad de los pacientes y esta es la distribución respecto al sexo. Principalmente los tipos de lesiones son tumores, son metástasis en el 92% de los casos, tumores primarios solamente en un 8%. Y el primario que originó la metástasis en los 80 pacientes está principalmente el cáncer de mama, seguido por pulmón y tumores digestivos. Por lo general, en el 65% de los casos se irradió una única lesión, en un 23% 2 lesiones y en un menor porcentaje 3 o más lesiones. Como podemos ver, el resultado del tratamiento a estos 87 pacientes, vemos que en un 76% de los casos hubo una respuesta inmediata al dolor, en un 3,4% fue durante el primer mes y en un 10% adicional entre el segundo y tercer mes. Existe un mínimo porcentaje de un 3,4% de los pacientes que no tuvieron ninguna respuesta al dolor luego de la radiocirugía realizada. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el algoritmo de cálculo. ¿Cómo vamos a calcular la dosis en una vértebra? En especial si tenemos una vértebra dorsal, tenemos presencia de grandes heterogeneidades. Tenemos el volumen que está en la vértebra, un tejido óseo, tenemos la médula con una densidad cercana a 1 y tenemos los pulmones que tienen una densidad de 0,3. De allí estas diferencias heterogeneidades requieren de un algoritmo de cálculo que sea capaz de poder calcular exactamente. Realizamos un trabajo en un grupo de pacientes con IMRT y HIPDAR y lo que pudimos ver que utilizando Monte Carlo o Pennsylvania, la dosis en el GTV o en el PTV era similar. Sin embargo, si nos concentramos en la dosis en la médula, podemos ver que el Pennsylvania subestima la dosis en la médula espinal y esta estimación puede ser tan grande como un 15%, lo cual es a tener en cuenta, ya que generalmente cuando uno hace estos tratamientos uno llega a la dosis de tolerancia y este 15% puede hacer superar los valores de dosis de tolerancia de la médula espinal. De allí entonces nuestro protocolo es 3 fracciones, utilizamos la tomografía y la resonancia magnética, en muy pocos pacientes información funcional por un PET, la médula espinal es contorneada en la resonancia magnética, el GTV es delimitado por el radiooncólogo y el CTV va a ser pasado en un consenso internacional que vamos a mostrar ahora en la próxima slide. El margen entre el CTV y el PTV es de 2 milímetros, pero el PTV va a estar limitado por el PRV de la médula y en el caso de vértebras superiores por el PRV del esófago.
Obviamente es necesario tener en cuenta las dosis de tolerancia de los órganos a riesgo, que van a depender de la cantidad de fracciones. Estas son las tablas del TG101 y de Timmerman para tres fracciones, que es lo que vamos a utilizar. Consenso internacional publicado en el año 2012 permite, a partir de la localización del GTB, determinar cuál es el volumen de CTB que debemos irradiar. De allí tenemos una tabla que divide en vértebras cervicales, torácicas o lumbares, y como podemos ver en este ejemplo acá, si tenemos un GTB que está localizado en el cuerpo anterior de una vértebra torácica, vamos a tener que incluir dentro del CTB como una recomendación los sectores 1 y 2 de esa vértebra. Element Spine SRS de Brainlab, este es el menú. Como podemos ver, no es una forma de planificación, sino que es un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo incluye una visualización de las imágenes DICOM que van a ser utilizadas, un proceso de fusión de imagen rígida, pero como todos saben, es muy complejo realizar una resonancia magnética en la posición de tratamiento del paciente debido a los sistemas de inmovilización que van a tener los pacientes. De allí, el sistema cuenta con una función de deformación elástica que permite corregir la curvatura de la columna de forma tal de tener una correcta fusión entre la tomografía y la resonancia magnética deformada para poder tener la información necesaria para la delimitación, en especial de la médula espinal en este caso. De allí, entonces, acá tenemos el diagrama, el menú de Element, en el cual podemos ver que tenemos la fusión de imágenes, corrección de la curvatura, podemos determinar en forma automática órganos a riesgo, y tenemos una función el cual nos va a permitir segmentar en forma automática todos los cuerpos vertebrales. Dentro de esta función, el sistema va a identificar los cuerpos vertebrales, y a partir de una herramienta que se denomina SmartBrush, va a ser posible la delimitación automática, porque va a reconocer la diferencia de densidad en el borde de esa esfera, y a través de la delimitación en un plano axial y en uno coronal o sagital se va a reconstruir en 3D el GTB y se va a obtener de forma automática el CTB basado en el consenso internacional. El sistema permite la visualización de distintas series de imágenes para poder verificar el volumen GTB delimitado, y uno puede seleccionar entre ellas. Aparte, si uno, por ejemplo, aumenta el GTB, que va a incluir la parte más posterior de la vértebra, él automáticamente se va a recalcular el GTB basado en el consenso internacional que hacíamos mención. El sistema cuenta además con una manipulación de objetos que permite la extensión de estructuras, como también operaciones booleanas necesarias para la creación del volumen blanco de planificación. La planificación en Element está basada en protocolos. Uno requiere de hacer un protocolo de dosis y de ACES. En el caso de dosis, uno necesita prescribir la forma de la dosis. Acá podemos ver en este ejemplo la prescripción de la dosis al CTB y a el BUS o el BUS simultáneo integrado, y también uno va a definir las dosis de tolerancia de cada uno de los órganos a riesgo que uno va a elegir. Este es el protocolo que uno va a utilizar durante el proceso de planificación. Ahora, ¿cómo va a ser el sistema para trabajar? El sistema uno va a entrar dentro de la etapa de planificación, va a seleccionar el protocolo que uno confeccionó, eso es una sola vez que uno lo va a hacer, y vas a hacer una selección de nuestro setup inicial. Ahora, internamente, el sistema lo que va a hacer es dividir el PTB en múltiples sectores. O sea, básicamente, nosotros tenemos nuestro volumen de tratamiento que tiene concavidades, pero lo va a dividir en subblancos que van a tener una menor concavidad. Para eso, el arreglo de arcos del template de ACES se va a duplicar para cada sector utilizando el mismo isocentro.
De ahí entonces lo que vamos a hacer, duplicando el arreglo de arcos, vamos a asignar a cada subtarget un arreglo de arcos específico de forma tal de que esa simplificación del problema se sumen en poder entregar una dosis bien conformada. A partir entonces del inicio, elegimos el protocolo, iniciamos nuestro proceso y se va a iniciar la optimización para poder obtener justamente la distribución de dosis deseada al volumen de tratamiento. Una vez que terminamos la optimización, vamos a realizar un cálculo de Monte Carlo y en el caso de ser necesario podemos reiniciar la optimización utilizando el código Monte Carlo para obtener la distribución de dosis más cercana al valor real que vamos a entregar al paciente. Ahí podemos ver en esta imagen de acá un resultado final de una planificación. En este caso tenemos un CTB con 27 Gray y el GTB con 36 Gray. El resultado de la planificación muestra unas luces a la izquierda que nos indican el cumplimiento de las restricciones dosis-volumen de esa planificación en particular. Hay otras visualizaciones donde uno puede verificar la cobertura de dosis del volumen blanco de planificación, los arcos que el sistema entrega, en este caso tenemos 2 arcos, y un binary view de los haces donde podemos ver que la mayor cantidad del tiempo las láminas están separadas teniendo un área grande, lo cual nos va a permitir un buen resultado en el control de calidad paciente específico del paciente. Lo que hicimos fue realizar una comparación con la modalidad de tratamiento que veníamos usando, en el caso Hybridar y MRT, con los resultados realizados para un mismo paciente con Element. Acá en el cuadro naranja corresponde a resultados con Element, en verde está IMRT y en amarillo Hybridar. ¿Qué es lo que podemos ver para un mismo paciente? Podemos ver que si uno utiliza Element, los índices de calidad como índice de conformación e índice de gradiente se mejoran mediante la utilización de Element. Pero lo que es muy interesante también es que podemos entregar la misma dosis en un tiempo mucho menor, con un mejoramiento en el tiempo mayor a un 30%. Si comparamos la unidad de monitor necesarias para entregar la dosis, estas son menores, lo cual hace una planificación que es más eficiente, y si vemos el volumen correspondiente al 50% de la dosis entregada, vemos que este es menor, con lo cual hay una mayor protección a los tejidos sanos. Comparando los resultados en un histograma dosis-volumen, Element nos permite tener una distribución de dosis más homogénea y una mejor protección de los órganos a riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos de tratamiento de pacientes que realizamos. Acá tenemos un hombre de 58 años que en octubre del 2018 se le diagnostica un adenocarcinoma de próstata, se le hace un scan óseo donde muestra oligometástasis y en enero del 2019 se indica un bloqueo hormonal y radiocirugía de la próstata y las regiones ganglionares. En esa misma época se deciden tratar metástasis en las vértebras dorsal primera y séptima y en el séptimo arco costal con 3 fracciones de 12 Gray. Ahí vemos el volumen de tratamiento correspondiente a la vértebra dorsal primera. Vemos que es un volumen de tratamiento complejo, ya que tenemos la médula en el medio del volumen y tenemos en la parte anterior del mismo el esófago. Ahí tenemos nuestro PTB, que es el CTB más 2 milímetros, limitado al PRB de la médula más el PRB del esófago en este caso, y el PTB corresponde a un volumen de 42,6 cc. Ahí vemos el resultado final de la planificación y podemos ver que es un tratamiento con múltiples arcos, ya que es de mucha complejidad. La cantidad de subsectores que utiliza el sistema va a ser alta, y en este caso con 6 arcos podemos entregar un tratamiento con un índice de conformidad de 1,19 al 7B, lo cual es una muy buena planificación. El control de calidad paciente específico, realizamos medidas con delta 4, cálculo independiente de dosis, y también vemos acá el resultado de dosimetría fílmica con una comparación
de un índice gamma utilizando un 2% y 2 milímetros, y donde vemos una muy buena coincidencia entre la dosis calculada y la dosis entregada al fantoma. Resultado del tratamiento: una respuesta parcial o completa al dolor de este paciente. Tenemos otro ejemplo, una paciente de 41 años que en el 2012 se le diagnostica un cáncer de mama, se le hace cirugía, quimioterapia, terapia hormonal y radioterapia. En el 2015 tiene una recurrencia locorregional donde se le vuelve a hacer una reirradiación, se le hace quimioterapia, y en febrero del 2018, con un dolor lumbar severo, se le hace una resonancia magnética y se detecta una metástasis en la vértebra lumbar 2. Ahí podemos ver la metástasis en la vértebra lumbar y cuál es el CTB basado en el consenso internacional. Está la posición del paciente, el radiooncólogo decide realizar 3 fracciones de 9 Gray al CTB y 12 Gray al GTB, o sea, con un boost en el GTB. Ahí vemos la posición de la paciente, posición supina, brazos por encima de la cabeza, y tienen las esferas reflectoras infrarrojas para preposicionamiento. Ahí tenemos el PTB del paciente, 54,7 cc. Este es el resultado del tratamiento. El Element utiliza 4 arcos para la irradiación de este volumen. Ahí vemos los resultados de índice de conformidad e índice de gradiente de este paciente. El resultado del tratamiento fue una respuesta parcial o completa al dolor. El control de calidad paciente específico en estos tratamientos juega un rol fundamental. En nuestros años que venimos realizando, hemos utilizando distintas metodologías con mediciones de dosis absoluta, dosimetría fílmica con film radiográfico, radiocrómico, dosimetría portal, que también es posible, cálculo independiente de dosis con un segundo sistema de cálculo de dosis 3D y una comparación gamma de ambas distribuciones de dosis calculadas. Y también durante el proceso inicial de comisionamiento realizamos junto con la Universidad Nacional de Córdoba un fantoma con gel dosimétrico para hacer una verificación tridimensional de la dosis. Actualmente utilizamos una reconstrucción tridimensional de la dosis y un cálculo independiente de dosis con sistema RADCAM. En el caso de Element, el control de calidad paciente específico es parte del flujo de trabajo. Uno va a seleccionar el fantoma sobre el cual uno va a realizar las mediciones, va a transferir el plan del paciente, va a realizar el cálculo de la dosis y esto ya está listo para ser transferido al sistema de medición. Este es el caso del fantoma delta 4, que es un sistema que son 2 planos de diodos, que a partir de esta medición se hace una reconstrucción tridimensional de la dosis. Y ahí podemos ver también es posible exportar sobre el sistema de medición las estructuras, justamente para poder hacer una reconstrucción de la dosis en histograma, dosis volumen a esta estructura. Ahí podemos ver una comparación de la distribución de dosis gamma y ahí tenemos la estructura y la comparación de los histogramas medidos y calculados por el sistema de planificación. También es posible en este sistema, a partir de un módulo especial que se llama Anatomy, hacer un cálculo de la dosis sobre la tomografía del paciente a partir de la afluencia medida por el sistema de medición. En nuestra experiencia de 132 planes, podemos ver que el gamma global obtenido para todos los pacientes tiene una media de un 99,9% y en casi todos los pacientes, excepto uno, siempre están por encima del nivel de tolerancia del 5%. Cabe destacar que nuestro nivel de acción es de un 10%. Pero ahí podemos ver en este diagrama de acá que la mayoría de los casos estuvieron por encima de 99-98% de passing rate. El cálculo de dosis independiente es una forma rápida de verificar el cálculo de dosis. Acá podemos ver el resultado sobre 132 planes con una media de 1,3%. Es muy importante en este caso tener en cuenta la atenuación de la mesa de tratamiento y podemos ver cuál es nuestra discrepancia en los valores. Las líneas rojas corresponden a un menos y a un más 5%.
con muy pocos valores por fuera del nivel de tolerancia, pero todos por dentro del nivel de acción. El proceso de radiocirugía en vértebra es un proceso complejo que requiere de alguna auditoría externa. Esta es la auditoría del IROC, en el cual uno va a recibir un fantoma con un target de vértebra y donde uno va a tener planos donde va a haber film y de dosimetría termoluminiscente con un inserto especial que se coloca en el fantoma. Uno va a realizar la planificación y el tratamiento con su sistema de IGRT y luego uno va a enviar la distribución de dosis calculada y ellos la van a comparar con la distribución de dosis medida para justamente comparar los valores medidos por el IROC con los reportados por la institución y verificar si los mismos están dentro de los valores aceptables. El tratamiento en SBRT en columna es un tratamiento que requiere de pre e intratratamiento guía por imágenes, o sea, es un tratamiento guiado por imágenes antes de iniciar y tiene que tener verificaciones intratratamiento. En nuestro caso, nuestro sistema de GRT principal es el sistema de ExactTrack de Braille. Nosotros utilizamos esferas infrarrojas, como podemos ver en esta figura, sobre la superficie del paciente, lo cual nos va a permitir un preposicionamiento del paciente utilizando esos reflectores infrarrojos. Luego vamos a hacer adquisición de 2 imágenes de RX de los tubos del sistema. Vamos a elegir el área en el cual se va a realizar la fusión y vamos a determinar los desplazamientos en los 6 ejes, o sea, las traslaciones y las rotaciones para la posición final de tratamiento. Acá podemos ver en este ejemplo, en esta película de acá, un preposicionamiento de un paciente. Ahí podemos ver que corresponde a un target de una vértebra sacra, en el cual vamos a realizar este preposicionamiento. El preposicionamiento es importante en el caso de vértebra, ya que es muy fácil equivocarse dependiendo de la localización de vértebra y nos da una adecuada y una muy cercana aproximación al valor final de la posición. Una vez que tenemos las imágenes, el preposicionamiento con el infrarrojo, entonces vamos a adquirir ambas imágenes radiológicas de los 2 tubos del sistema de ExactTrack. Hacemos una fusión utilizando la estructura ósea. Piensen que en este caso nuestro volumen es un volumen óseo y de allí todo sistema de guía por imágenes que vea las estructuras óseas va a ser el adecuado en este caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a excluir aquellas zonas donde no tenemos que focalizar nuestra fusión y vamos a repetir la fusión. Se va a hacer la comparación justamente entre la radiografía digital reconstruida, que tiene que ser de buena calidad, respecto a las adquiridas en ese momento. Y ahí pueden ver los desplazamientos, que fíjense son del orden de 1 milímetro, 2 milímetros, que corresponde a la diferencia entre el preposicionamiento infrarrojo y el posicionamiento radiológico. Muy importante la verificación, los espacios intervertebrales, que van a ser justamente nuestra guía principal para la fusión del paciente. Una vez que nosotros tenemos el preposicionamiento realizado, el posicionamiento dado por el sistema de RX, vamos a hacer los desplazamientos, los cuales se transfieren al acelerador lineal, y una vez que tenemos la posición final para iniciar el tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, lo que vamos a hacer es justamente verificar la posición del paciente, la posición final de tratamiento. Ahí podemos ver el target superpuesto sobre la imagen de RX adquirida del paciente. Se debe realizar una verificación y una vez que esto está confirmado, entonces uno puede iniciar el tratamiento. Si fuera necesario hacer una adquisición de un Convincity, esto es posible. Entonces uno va a requerir de un tiempo adicional. Ahí tenemos la adquisición del Convincity del paciente y obviamente esto va a requerir de una verificación del radiooncólogo del volumen del tratamiento. Entonces esta verificación
tiene un tiempo adicional. No es parte de nuestro protocolo institucional la utilización de un COMBI-CT, pero sí es posible. Necesitamos realizar una fusión con la tomografía de planificación, determinar los offsets que van a estar referidos a través de COMBI-CT, y tenemos que comparar los offsets con el sistema de ExactTrack, y dado que el sistema de ExactTrack está verificando justamente las estructuras óseas con una máxima exactitud, generalmente las variaciones que deberíamos obtener deberían ser muy pequeñas. Una vez que ya tenemos nuestro paciente en posición, podemos dar inicio al tratamiento. Acá, en esta tabla de acá, podemos ver los tiempos requeridos para el tratamiento. Si no usamos un COMBI-CT, los tiempos están aproximadamente en unos 20 minutos, y en caso de ser necesario un COMBI-CT como un sistema redundante de verificación de la posición, estos se alargan unos 10 minutos adicionales. Para concluir, podemos decir que la radiocirugía de columna es un proceso que es muy complejo y que requiere de alta tecnología y la más alta precisión en cada una de las etapas del proceso de tratamiento. Element España SARES provee un flujo de trabajo y que incluye la corrección por la curvatura de la columna, autosegmentación de los órganos a riesgos y de las vértebras, una delineación a través de una herramienta inteligente del GTB y la creación automática del CTB basada en un consenso internacional. La planificación es basada en un protocolo institucional, es un tratamiento rápido de VIMAT dedicado a radiocirugía en columna con una entrega eficiente de la dosis. La planificación para radiocirugía en columna requiere de algoritmos de cálculo capaces de predecir con exactitud la dosis. El control de calidad con Element, paciente específico, puede ser realizado por diversas metodologías y es altamente recomendable la realización de una auditoría externa que permita verificar el proceso total de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a BrainLab por hacernos una nueva invitación para participar en este prestigioso evento. Gracias a InterOncology y gracias a ustedes por la atención que nos prestan. El tema que venimos a tratar en el día de hoy es un tema un poco controversial, denominado radiocirugía con acelerador lineal en el tratamiento del cavernoma, la experiencia en sede de Clínica Abreu. Haciendo una pequeña introducción de quiénes somos, para quienes no nos conocen, pues sede de radioterapia está localizada en Clínica Abreu, la cual es un prestigioso centro privado ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, con más de 75 años de servicio ininterrumpidos. La parte de radioterapia e imágenes, CDD, comenzó sus operaciones en la segunda mitad del año 2010. Fuimos el primer centro privado en República Dominicana en realizar radiocirugía con acelerador lineal y también fundamos la primera escuela de radiooncología de República Dominicana, con más de 10 especialistas formados en estos casi 10 años, y al día de hoy contamos con 740 radiocirugías realizadas. En el año 2014 queda inaugurada una sucursal en la parte este de la isla, localizada en la ciudad de La Romana. Tal como lee esta diapositiva, hemos cosechado muchos reconocimientos, quizás siendo uno de los más importantes, el que nos hiciera el hospital MD Anderson, en el cual nos certifica con una altísima calidad y precisión en nuestros tratamientos. Para mí es realmente un orgullo trabajar en una institución la cual tiene la tecnología, es una banderada de la tecnología, y como pueden ver contamos con 3 aceleradores lineales, un PET-CT y una resonancia magnética de 1.5 Tesla. Pero ya entrando en detalle a lo que vinimos a conversar, que es los cavernomas, pues según la clasificación realizada en el año 1968 por McCormick y que por supuesto ha sido revisada en muchísimas ocasiones, pues las malformaciones arteriovenosas están compuestas por las malformaciones arteriovenosas propiamente dichas o las denominadas MAF, como usualmente las escuchamos por ahí, los angiomas cavernosos o cavernomas, los angiomas venosos, las telangiectasias, las malformaciones transicionales y las mixtas.
En cuanto a las generalidades del cavernoma, pues estas pertenecen a las lesiones denominadas angiográficamente ocultas. Ojo con esto, ya que son lesiones que no vamos a encontrar en estudios de angiografía cerebral ni en angiotomografía. Solamente la vamos a poder distinguir bien en estudios de resonancia magnética. Y dentro de las angiográficamente ocultas, pues los cavernomas constituyen la mayor porción. Usualmente tienen un curso benigno y su tasa de hemorragia, además de que es menos de un 1% por año, no suele ser letal. En cuanto al tratamiento del cavernoma, pues va a diferir de las escuelas en cuanto al hallazgo fortuito de un cavernoma. En situaciones, por ejemplo, en escuelas como en Estados Unidos, un hallazgo fortuito de un cavernoma, la conducta es observar. En escuelas como en México, se tratan. Y yo soy egresado de esa escuela y entonces aquí extrapolo eso a mi realidad. Aquí creo que lo mejor es tratar. En cuanto al tratamiento agresivo del cavernoma, pues esto estará relegado a la epilepsia médicamente intratable. Una pregunta que nos surgirá siempre es si la epilepsia relacionada al cavernoma va a reducir o va a empeorar con la radiocirugía. Debemos recordar que muy probable en los 2 o 3 primeros meses subsiguientes a la radiocirugía, la epilepsia pudiera empeorar, pero luego vamos a ver que al final puede mejorar. Síntomas neurológicos progresivos, la conducta debe ser agresiva y por supuesto hemorragia repetitiva, pues cada hemorragia que hace el cavernoma es peor. Como podemos ver, si había sangrado antes de la radiocirugía, el riesgo es de un 3.7%. Si el cavernoma no había sangrado, es de 0.8%. Pero hemos visto que después de 2 años de tratamiento radioquirúrgico, el riesgo de sangrado baja de un 3.7%, como habíamos visto, a apenas un 0.2%. Después de la radiocirugía, el 53% de las lesiones suelen disminuir de tamaño. Un 45% de los pacientes con epilepsia suele disminuir la epilepsia. Y ojo con esto también, de que después de la radiocirugía, un 6% de los tumores pudieran crecer. Realizamos 24 tratamientos a 23 pacientes, ya que hubo uno que los reirradiamos. De estos pacientes, 4 nos llegan operados con su diagnóstico histopatológico y 19 no operados. El sexo predominante fue el masculino y la edad media fue de 42.8 años. 79% de estos pacientes, o sea 19 casos, fueron tratados con hipofraccionamiento de la dosis, usándose máscara termoplástica con BioBlock multiláminas y un sistema de planificación Eclipse. El 21% de los casos, léase 5 pacientes, fueron tratados en una sola sesión con el Arsenal BrainLab, o sea, con marco estereotáctico, conos y un sistema de planificación iPlan 4.1. Aquí podemos ver la localización de los cavernomas tratados, donde el temporal, el frontal y el parietal fueron los más frecuentes. Tuvimos 2 casos bien delicados, pues tenían lesiones en tallo cerebral, y obtuvimos 2 pacientes que tenían más de un cavernoma. La forma de presentación de todos estos pacientes, pues la gran mayoría fue epilepsia. 19 pacientes. 1 por defecto motor, 2 por hemorragia subaracnoidea, 1 fue un hallazgo fortuito y 1 por deterioro cognitivo. Las dosis recibidas fueron desde 12 hasta 23 Gray, siendo la dosis media 18.5 Grays. A continuación les voy a presentar 4 casos, 2 hipofraccionados, 2 en sesión única. La paciente IC, una femenina de 39 años de edad, una paciente operada que llega con una resección subtotal de una enorme lesión y se le recomienda radiocirugía hipofraccionada en 5 sesiones. Esta paciente recibió la equivalencia a una sesión de 20 Grays. En la diapositiva pueden ver en el lado derecho donde una paciente que a pesar de haber sido operada todavía mantiene un volumen tumoral un poco modesto, vamos a decir, que excediera un poco los límites
de la radiocirugía, pero al ser una lesión irregular, pues con más razón, además del volumen, por supuesto, pues con más razón para hipofraccionar. Aquí podemos ver la delimitación de la lesión, los órganos de riesgo, y 5 años después, en la resonancia magnética, vemos una cavidad porencefálica y el control del remanente de la lesión. Una paciente que se encuentra en excelentes condiciones, con sus crisis convulsivas bastante controladas. En 5 años nunca ha presentado convulsiones, claro, con su tratamiento. Este caso que voy a presentar es quizá el caso más impresionante, pues es un masculino de 35 años de edad que hace un estatus epiléptico y permanece por casi 2 semanas en cuidado intensivo, acoplado a una máquina de ventilación, en sedación total, y una vez mejora, pues es enviado a nosotros con el diagnóstico de cavernoma y se le realiza una radiocirugía en una sola sesión, aplicándosele 23 Grays. Impresionante que 9 años después, la lesión no solamente la vemos con que está necrótica, sino que este paciente no ha vuelto a convulsionar en 9 años, y lo insólito es que no toma ningún medicamento anticonvulsivante. Este paciente es realmente un caso impresionante. Esta paciente femenina de 34 años de edad es una enfermera que es referida por su neurocirujano por presentar crisis convulsivas de difícil control. El diagnóstico es un cavernoma de núcleos basales y le recomendamos una sesión con marco estereotáctico aplicándosele apenas 12 Gray. Eso fue lo que el histograma nos permitió debido a la localización y tamaño de la lesión. 5 años después vemos que la lesión está estática, no ha sangrado, las crisis convulsivas han mejorado mucho, ella lleva una vida totalmente normal, la lesión no ha crecido, por lo tanto el tratamiento ha sido exitoso a pesar de que la dosis no fue muy alta. El último caso que les presento es esta femenina de 56 años de edad, la cual fue operada, se le realizó una resección subtotal de un cavernoma de región celar. Se les recomendó un tratamiento hipofraccionado en 5 sesiones, recibiendo el equivalente a una fracción de 18 Grays. Cualquiera que ve esta lesión piensa que no se trata de un cavernoma, primero por la localización, segundo el aspecto de la lesión, y bueno, sí, era un cavernoma constatado por inmunohistoquímica. Una lesión bastante irregular, se trató y esto no es lo que vamos a ver con frecuencia, pero aquí podemos ver que la lesión prácticamente desapareció. Es una imagen, quizá no es la mejor imagen, ya que esta paciente es del régimen gubernamental, del seguro, y estos pacientes lamentablemente los centros de imágenes a los que pueden acudir no son las mejores imágenes, pero como pueden ver, tanto en la fase T1 como T2 hay prácticamente una desaparición de la lesión. Queremos concluir, tras hacer una revisión de este tema, de que nuestros pacientes no presentaron sangrado post-radiocirugía, o al menos hasta el día de hoy no lo han presentado, gracias a Dios. Todas las lesiones redujeron o mantuvieron su tamaño inicialmente tras recibir radiocirugía. Todo esto fue constatado mediante resonancia magnética contrastada que se hacían cada 6 meses o anuales. Un 8%, léase, 2 pacientes cursaron con recidivas. Uno de ellos decidimos reirradiarlo e impresionante que este paciente le ha ido mejor con la reirradiación que con el tratamiento inicial. El otro paciente tuvo que ser operado porque el edema perilesional que tenía era incontrolable y tuvimos que operarlo. Pero ambos pacientes se encuentran en buenas condiciones en la actualidad. Todos los pacientes mejoraron o curaron sus crisis convulsivas. Aquellos pacientes que cursaron con déficit motor no mostraron empeoramiento tras la radiocirugía. El paciente que refirió deterioro cognitivo tampoco empeoró tras la radiocirugía. No hubo fallecidos relacionados a la radiocirugía. Una paciente falleció
tras cursar con un adenoma hipoficiario, que para los curiosos no fue radioinducido. Ella llegó a nosotros con ambas patologías y lamentablemente el adenoma no se pudo controlar. Y podemos concluir que los cavernomas tratados en esta serie cursaron con una excelente respuesta a la radiocirugía con LINAC y recomendamos que sea tomada en cuenta como una opción terapéutica. Yo como neurocirujano siempre estaré de acuerdo que en el caso que amerite cirugía, pues cirugía sería lo mejor. Y estos prácticamente pioneros de la radiocirugía en nuestro hemisferio, con Ciolca y Luxford, concluyen que la radiocirugía estereotáctica es una alternativa de gran valor para el tratamiento de los cavernomas sintomáticos, en lo que la resección quirúrgica implica un riesgo elevado. Y muchísimas gracias por su atención. Tengan un feliz día.